Muy bien, estamos todos. Señor fiscal, adelante, por favor. Bien, gracias. Si bien lo fui mencionando ya, voy a ampliar mínimamente el fundamento por el cual voy a solicitar la absolución de Álvaro Palencia Refino. Los hechos, tal y cual quedaron acreditados, en cuanto a su intervención, no han variado desde el inicio de la causa hasta ahora. Era efectivamente el director de Asuntos Administrativos, Laborales, Contractuales, designado desde el 98, se desempeñó hasta el 2012. Ahí le fue aceptada la renuncia por resolución 346. Durante la ejecución de estos hechos estaba en la órbita de la Dirección General, bajo la dirección de 10. Él era el director que le seguía. Tenía por función, por cometido, asistir jurídicamente a las autoridades de las secretarías en las relaciones laborales, administrativas, y dentro de sus acciones estaba asesorar y redactar desde el punto de vista jurídico los proyectos de actos administrativos, convenios y demás instrumentos, y emitir dictámenes como una de sus funciones. El dictamen, su pronunciamiento del 14 del 12 no fue firmado por el director general, sino por él, pero entendemos que, si bien es forzado lo que concluye en ese documento, hay una simple relación de antecedentes y valoraciones dogmáticas. Entendemos que cuanto menos debió transitar alguno de los cursos que transitó la Fiscalía para llegar a conocer lo que él conocía. Evidentemente, el régimen legal de la contratación, la selección del co-contratante del Estado, cuanto menos sugerir la intervención de otra entidad. Lo cierto es que su pronunciamiento no era en lo abstracto vinculante, y mucho menos en lo real. La estrategia jurídica de cobertura de este hecho había comenzado antes de su intervención. No tenemos ningún indicio de que él conociera que esto era así, y simplemente observamos que se limitó a responder una consulta que luego es transformada en un acto de naturaleza análoga, pero ya forzando ese elemento. Esto fue luego ya comenzada, y cuando estaba en marcha el desvío de la contratación, y como estrategia de cobertura entendemos que su aporte es absolutamente irrelevante en términos penales. El hecho tenía otro curso causal diferente al que tenía incluso el expediente, y hay dictámenes profusos de la PTN donde dicen no es obligatorio para las autoridades llamadas a resolver lo que diga cómo se pronuncie el asesor legal. Si bien tiene esas falencias del dictamen, entendemos que en la trama de hechos es irrelevante que él firmara, dijera eso, dijera otra cosa. A partir de ahí, si él hubiera conocido los hechos tal como fueron, o algún principio de conocimiento, y actuaba sumándose a ese complot o a esa maquinación, entendemos que podríamos tener algún tipo de análisis más pormenorizado, alguna posibilidad de responsabilidad. Como está el expediente y no hay nada que nos permita sentar una acusación a partir de elementos objetivos y ciertos. A partir de eso voy a solicitar la absolución. Luego, yendo a las responsabilidades de quienes sí vamos a solicitar pena, al momento del inicio de los hechos, yo comencé remarcando que estos hechos tienen que tener una valoración sistémica, cohesionada de los elementos, porque es así como se mueve la administración en estos estamentos y en este tipo de hechos. Al respecto, Amado Boudou, al momento de los hechos, era la máxima autoridad política de ese ministerio, esto es indudable. Y vamos a sostener, porque la prueba así lo indica, que Amado Boudou no es el autor del hecho, no es el autor de la negociación incompatible, ni podría serlo. La requisitoria en este punto lo define, la de elevación a juicio lo define textualmente como quien orquestó los hechos. Y vamos a darle traducción normativa y dogmática a este orquestar el hecho. Pero insisto, no es el autor y no podría serlo. La fórmula del 265 es clara: la injerencia debe darse en el expediente o trámite que intervenga en razón de su cargo, y este trámite, en lo que vemos, en la materialización de la disposición del pago, en definitiva, que es el elemento central, lo dispuso Benigno Vélez. Fue quien materializó, destrabó los fondos y los entregó a Fernando Guido Guidi. Pero del mismo modo que no es el autor ni podría serlo, sí es uno de los partícipes necesarios del hecho. Amado Boudou es quien decidió
al resto de los partícipes y al autor a su actuación del modo en que está plasmado en la prueba. Decíamos, es la máxima autoridad política, la cúspide de la organización ministerial, del Ministerio de Economía, con todo el poder que eso implica históricamente en Argentina y en esos años también. Y decimos la autoridad política, remarco autoridad política porque allí reside el modo en que se dio su participación necesaria. A esa dimensión política que en este caso, además de la dimensión política, tiene un neto corte institucional, la expresa, a esa dimensión político-institucional, se expresa mediante el ejercicio del poder. Él mismo nos dijo esto hace un par de días. Dijo, esto es reunión y decisión y es lo natural de ese ámbito. Pero no hace falta que se lo reconozca, es parte de la dimensión político-institucional, es el ejercicio del poder, no solo detentarlo formalmente, sino ejercerlo. Y este ejercicio tiene manifestaciones continuas, dinámicas, y va más allá de la forma. Generalmente formada o generalmente la propia dinámica administrativa hace que en algunos casos sea formal, en la expresión de la voluntad formalizada en un decreto, por ejemplo, una resolución. En esos casos el ejercicio de la dimensión política o del poder es formal. Hay un decreto, hay un documento y demás, pero las más de las veces es informal, es el ejercicio del poder informal. Y esa relación política de poder está definida unánimemente en la teoría política como la relación política entre quien lo ejerce y quien lo recibe, quien recepta ese ejercicio de poder, como una relación de mando y obediencia. En una relación política, y más en una institución pública, hay quien manda y hay quien obedece. Esa es la inexorable relación entre las voluntades. Por eso el ejercicio político del mando, del mandato, tiene como epicentro, como centro, el momento de toma de decisiones. Eso es irreductible para la teoría política, para la teoría jurídica, no está sujeto a limitaciones reglamentarias, se ejerce el poder y más en la cúspide de un ministerio. Donde hay poder político, institucional, y está instituida esta dinámica, sin duda, entre mando y obediencia, quien detenta el poder lo ejerce mediante la toma de decisiones. Si vamos a uno de los politólogos que mejor analiza esta situación, es Julien Freund, que es a mi vista el mejor intérprete de Max Weber, que define al mando como la relación jerárquica que se establece, en este caso institucionalmente, que refuerza ese punto, hacia el interior de un grupo u organización. Es la relación institucional entre la cúspide y la estructura administrativo-burocrática, en este caso ministerial, y que se amplía hacia la relación política con la SIGEN y con el titular de la SIGEN. Por esa relación política o ese poderío es que una voluntad, en este caso instituida como jerárquica, ejerce el poder y decide sobre las voluntades individuales. Es quien fija las políticas, lo que podemos enunciar claramente es quien fija las políticas, pero el fijar las políticas es una parte de la decisión, es quien hace que se ejecuten las políticas por esa decisión. Se conforma de ese modo la cohesión, que es el componente también decisivo y presente en este caso. Hay una actuación cohesionada de una línea administrativo-política muy clara. Y si vamos a la definición de la contracara del mando, que es la obediencia, que es definida o se podría definir por la decisión de adecuarse sin sometimiento a la voluntad de ese otro que manda, que ejerce el poder. Y obedecer consiste, en estos casos, en ejecutar las órdenes y adecuar las conductas a aquellas decisiones que en ese ámbito son normas, en términos políticos. Un ministro en ese año, en este ámbito, lo que disponía era la norma, era manda y la estructura responde, obedece. Me detengo en este aspecto porque entiendo que el aporte central de Amado Boudou se da en ese plano. La decisión de Boudou es la que se plasma en la actividad del resto de los partícipes y sobre todo en el autor. Y en esto resalto que el ejercicio del poder es sin duda, y la más relevante, es una dimensión organizadora de conductas. Es quizás la dimensión más relevante del ejercicio del poder es que organiza las conductas de un sinnúmero de personas hacia determinado fin. Esto no solo Julien Freund lo resalta, Max Weber va en el mismo sentido, porque habla de esto es por la probabilidad de imponer su propia voluntad en una relación social, en relación sobreponiéndose a toda resistencia y cualquiera fuera el fundamento de esa voluntad.
Por eso la relación conflictiva entre la decisión política de fondo y la legalidad, en definitiva. Robert Dahl va en el mismo sentido de esta dimensión organizadora de las conductas, dice el poder de A sobre B a partir de la capacidad de obtener que B haga algo que no haría sin la intervención de A. Bourdieu va en el mismo sentido, Parson, Hannah Arendt suma el componente de consenso que todavía padecemos. En fin, están todos en el mismo sentido. Y por la imposición o por la mayor relevancia que tiene esta dimensión de imposición de ejercicio de un mando político sobre la estructura que le respondía, entendemos que el aporte de Amado Boudou es una de las formas de la participación necesaria en el hecho que consuma centralmente como autor Benigno Vélez, que era su secretario legal y técnico. Si uno va a las formas de participación en el delito, básicamente voy a definir a partir de lo que ha escrito Esteban Rigui, quien fue procurador general de la Nación, como todos conocemos, dice, existe participación criminal cuando un sujeto sin dominio del hecho realiza una acción dolosa con la que contribuye al hecho punible realizado por el autor. Definición clásica, precisa. El aporte de este partícipe necesario puede realizarlo convenciendo al autor o ayudándolo. Esas son las dos variantes. Es vía complicidad, primaria o secundaria, o vía instigación. El partícipe necesario que orquesta un hecho es quien instiga su realización. Hay arduos debates acerca de la fórmula esta del 45, Zaffaroni dice que es un tipo penal metido en la parte general, pero lo cierto es que la definición más clara es esta de un modo de la instigación como un modo de la participación necesaria. La fórmula del 265, que a mi criterio difícilmente puede ser tratada como una norma de infracción de deber, sería cuestionable, habría que analizarlo, pero sin dudas importa su consumación, que es lo que vemos acá, importa el quebrantamiento de compromisos involucrados en el ejercicio de la función pública. Y más allá de la opinión, y que sería más cómodo tratarlo, y puede ser como un delito de infracción de deber, aún si lo tomamos como un delito de dominio del hecho, ya nos permite analizar claramente la relación entre este partícipe necesario que orquesta un hecho y el autor que recibe el aporte del ministro y el aporte de otros, incluso particulares. En este caso, el partícipe necesario no tuvo nunca el dominio del hecho, pero ejerce el poder político canalizado mediante el mando o mandato sobre el que va a actuar. La doctrina penal es coincidente en resaltar que esa influencia, que yo prefiero definir a partir, en este caso, de la relación política, de la teoría política, se da en un plano psíquico. La doctrina penal habla del plano psíquico, que es la influencia que no llega a ser autoría mediata, porque eso suprime la voluntad del determinado y ahí estamos en otro plano. Como hay institucionalidad, entiendo que los conceptos de la teoría política acerca de la decisión política son sumamente relevantes en el caso. Rigui vuelve a definir, es instigador el que persuade al autor, lo convence, pero no lo determina, pues no tiene el dominio del hecho, poder que retiene el instigado. Acá tenemos poder ejercido desde la cúspide del ministerio, el dispositivo institucional que vimos cómo funcionaba, moviendo todo lo que había que mover para que eso se llegue, y este dispositivo institucional es definido por la teoría de las instituciones como el ámbito por excelencia de lo continuo, de lo ordenado, de lo cohesionado. Por eso es un ámbito privilegiado de realización de este tipo de delitos de implementación documental. Rigui admite que entre los modos comisivos puede estar el consejo, desde el consejo hasta la indicación, y obviamente el punto extremo es la orden, es quien le ordena a quien hacer otro caso, que es lo que acá ocurrió. Siguiendo con Rigui, lo que caracteriza a la instigación, dice, es el ejercicio de una influencia psicológica que consiste en crear el dolo del autor, es decir, generar en el instigado la decisión de cometer el hecho doloso. Esta línea dogmática es la que pone en el centro la relación psíquica entre la decisión del partícipe necesario y la ejecución del autor, más sencillo entre el ministro y su secretario. Rigui es el más claro, el más conciso en este punto, pero lo que hace es traducir y simplificar a Jacobs, Heschek, Roxin, es quien traduce las teorías de fondo que son esto. Luego, cuando se analiza la fórmula del 265, que dice directamente, usa esa expresión, Bacigalupo, por ejemplo, entiende o aclara que se expresa ahí que la decisión de delinquir en el instigado tiene que ser consecuencia directa de la acción del instigador.
Creemos que eso acá se da claramente. Había mencionado a Heschek. Él define que el objetivo del instigador en todos los casos es generar en otro, a través de influencia psíquica, acá institucional además, la resolución o decisión de cometer un delito determinado. Esto lo toma y lo desarrolla mucho más profusamente Roxin. Y la interpretación dominante es que el partícipe necesario por inducción tiene un dolo particular que se dirige hacia dos objetivos. Por un lado, realizar su propio comportamiento, de lo cual tiene dominio pleno efectivamente, y por el otro lado, que se consume el hecho principal, que es sobre lo que no tiene dominio, no tenía dominio. Si Vélez no quería firmar, a partir de O se negaba, se salía del acuerdo, el dominio o lo tomaba otro o quedaba un hecho sin dominio. Ahora, en este caso, la consumación del hecho principal estaba asegurado por el poder político de quien era ministro, por la jerarquía y por la institución que le respondía. La inducción, además, dicen los autores, tiene que estar referida a una persona concreta para que en su calidad cometa el delito, que es lo que ocurre acá con Benigno Vélez. Y además resalto que el 45 del Código Penal habla siempre del hecho, lo que exige cierto grado de determinación. Es decir, debe instigarse a la comisión de hechos suficientemente determinados. No es necesario que estén todos los detalles, sí, pero sí en sus rasgos esenciales. Lo que la ley pretende entonces acá es impedir que haya, con estos recaudos, impedir que haya una penalización por la mera sugerencia de que se cometa determinado hecho, y después va una persona, lo comete y eso no haría retornar la acción penal. Pero acá estamos ante decisiones de relevancia institucional. Implicaba la compra en cuestión en este expediente, implicaba un cambio de paradigma, una decisión de gobierno, se dijo, respecto de la propiedad o tercerización de un servicio que era relevante para los funcionarios de alto rango. Esto podemos suponerlo por la propia materia sobre la que trabajan cada día, pero nos lo confirmó acá el propio Madou. Dijo, era una cuestión relevante, yo como ministro o un ministro en general no podía estar arriba de un auto tercerizado, y entendemos o coincidimos así que hay razones de seguridad que no entendemos cómo puede un funcionario de alto rango estar todos los días moviéndose sobre una remisería. Hay temas de confidencialidad, recordemos, Transcom es la remisería de Centeno, del caso de Cuadernos. Se dan efectivamente temas de confidencialidad y de seguridad. Y allí, sin duda, insisto, esta decisión de estar arriba de un remis o estar arriba de un auto propio, donde uno elige quién lo maneja y qué habla o qué no, quién va a escuchar, es un tema sensible que nadie deja librado al azar. Nadie, ningún ministro, y menos un ministro de Economía, va a dejar librado al azar quién lo lleva, quién lo trae. Este tema hace que sea absolutamente imposible que el hecho se haya originado en la decisión autónoma de Álvarez o de Vélez. Este es un tema de decisión ministerial. Esencialmente, los Bora, supongamos que no. Ahora, el auto que iba a usar el ministro era decisión del ministro. Y el momento en que decide que va a empezar a usar un auto adquirido por el Ministerio de Economía, cuanto menos respecto de ese auto, hay un interés directo en que llegue cuanto antes. Y es lo entendible, es lo lógico. Por eso, incluso la legislación administrativa prevé el caso, urgencia. Estoy urgido de tener auto a mi disposición que no sea de estos tercerizados. Y se compra por urgencia, se fundamentan los motivos y sería incuestionable. Entonces, decía, esto implicó un cambio de paradigmas, implicaba el auto del ministro, y no solo de Boudou, de varios ministros. Y acá, sin la orden previa, el hecho tiene dimensiones administrativas, burocráticas, pero hay dimensiones que se desarman si no hubo una decisión de hacer esto de este modo. La manifestación, la esencia del poder político ejercido es que o todo se organiza en función del cumplimiento de las órdenes de las políticas ministeriales,
que en este caso cambiaban en este expediente, o todo se organiza en función del cumplimiento de esa orden, o la persona que no lo cumple es removida. Eso funciona de ese modo. O quien no responde se impone, entonces empieza a mandar el que no responde. Y ahí se generan esas situaciones donde un subordinado manda sobre alguien jerárquicamente superior, que no es el caso, no hay ningún indicio de que eso haya ocurrido. Acá el ministro ejercía, sin dudas, el cargo jerárquico para el que había sido elegido, y lo ejerció notoriamente en los ámbitos que fueron públicos, que todos conocimos contemporáneamente a esos hechos. Alguien con ejercicio efectivo del poder político. Como lo definimos como un delito de dominio, o planteamos así para no ir a la comodidad de la infracción de deber, remarcamos que la conducta del instigador se consuma tanto en el ejercicio del poder, con el objetivo de lograr una influencia efectiva, que sea decisiva para que el instigado cometa el delito que se trate. Acá, en este caso, el contenido de esa instigación es: señor secretario, compre los autos a modo directo a Guidi, o comprar los autos a Guidi. Ese es el contenido de la instigación. Probablemente nada más, o muy probablemente nada más. Para que haya instigación punible, es necesario que el instigado, en este caso Vélez, le diera comienzo de ejecución al hecho en cuestión, cosa que efectivamente ocurrió en todas sus etapas. Acá lo tenemos materializado en el expediente, incluso con el montaje doloso de esa maniobra de cobertura de la subasta. Es lo que nos permite afirmar que el autor decidió cometerlo a partir, en virtud de la influencia, de la orden que recibió, de la influencia psíquica materializada en el ejercicio del poder que ejerce sobre él el instigador. Pudieron sumarse otros motivos, sin duda, que era fin de año, que había que asegurar el presupuesto, había que demostrar eficacia en el ejercicio del poder administrativo, poder de transformación de las políticas del Estado. Todos esos motivos seguramente se dieron, lo tengo por cierto que se han dado así, la impronta de demostrar efectividad, del poder de transformación de las políticas del Estado, motivos de seguridad también, obviamente, pero esos son los que se adicionan en Vélez al cumplimiento de la orden ministerial. En este caso la influencia psíquica es material, es concreta, y tiene un sentido y una finalidad que después se cumple, y que solo puede emanar del ejercicio del poder político institucional. Por eso, entre todos los medios, desde el convencimiento, el aconsejarlo, el provocarlo, el insinuarlo, está el ordenarle, que es la manifestación concreta del modo en que se maneja una institución de ese tipo en esa jerarquía. Y esto es a condición de que, esto es punible a condición de que no sea una orden coactiva, cosa que no hay ningún indicio acá de que la orden haya sido coactiva. Igual ahí respecto a Vudú estaríamos en una autoría mediata, pero como no se dio, decía entre los medios posibles, acá el que se da por la relación político-institucional es la orden. Vélez era el secretario más cercano a Vudú, de los 4 que han mencionado. Es el secretario administrativo, no puede ser de otro modo, salvo que haya un conflicto interno del poder, y no hay ningún indicio que esto haya sido así. Y como ministro de esa materia, ha sido línea de defensa, le vamos a dar la razón, cabe darle la razón, es necesario admitir que tendría muchas ocupaciones, muchísimas ocupaciones, y de mucho más jerarquía y entidad que esta, y más nobles también. Por ende, concluimos de ahí que seguramente le dedicó muy poco tiempo a este tema, muy poco tiempo. Uno repasa, lo hemos hecho, los temas que estaban en danza alrededor del Ministerio de Economía, todo el tiempo ocurre así en este país, pero en ese momento había temas muy importantes, eso es cierto, pero eso nos da ante la conclusión de que le ha dedicado poco tiempo a esto. Lo que haya durado la reunión con Guidi, más los mates, sacarse la foto, esta cuestión, acá he manifestado, nos da lo mismo si es amigo o no, y si se toman mates, no es la cuestión. A nosotros lo que nos conlleva la atención es que en el expediente vemos plasmada la orden política de comprar esos autos a Guidi. Decía, lo que haya durado la reunión con Guidi, quizás unos minutos, 20, 30 minutos, 15,
acordar los términos de la difusión de ese encuentro, es algo que ninguna administración pública deja al azar, qué se va a decir de ese encuentro, y los términos básicos de ambas voluntades, te vendo, te compro, o comprame, vendeme, cualquiera haya sido el orden, y el momento que haya insumido la transmisión de esa decisión hacia la estructura administrativa vía el secretario legal y técnico. Exigir a la acusación la prueba directa de ese instante en que se emite la orden materializada verbalmente es lo que se conoce como la prueba endemoniada. ¿Por qué? Porque el poder tiene canales informales, si no, no puede, se traba con las exigencias jurídicas formales, se sustrae del control, lo mencioné recién, del control hasta del control de ingreso y egreso del ministerio, sea por razones de seguridad, sea porque no se quiere demorar o porque no quiere que, por lo que sea. Hay sustracción hasta el control básico, burocrático, por lo tanto mucho más del ejercicio efectivo, no hay posibilidad de que un ejercicio de poder sea siempre burocratizado y plasmado en un documento, se ejerce de modo informal, efectivo, informal pero efectivo. Tenemos en cuenta además que son personas, Vélez y Vudú, que trabajaban codo a codo, de plena confianza y sumamente atareadas, eso no hay ningún tipo de duda. Y la exigencia de que se pruebe el instante en que se emite la orden tendría la misma dificultad de tener que demostrar qué orden le dio ayer alguno de los jueces a alguno de los secretarios. Y para eso, para saber qué orden le dieron ayer a alguno de los secretarios, la Fiscalía, si lo quiere corroborar, tendríamos que ver qué hicieron los secretarios y de ahí deducirlo. De ahí tomar ese indicio, cierto objetivo, y de ahí. En este caso ocurre exactamente lo mismo. En ese contexto, y aún así, la prueba entendemos que es suficiente para acreditar la prueba de la materialización de esas decisiones para concluir que esa orden tuvo origen en Vudú. Veamos la oportunidad en que irrumpe en el expediente esa instigación y se concreta mediante la autoría de Vélez, esa injerencia en definitiva. La ejecución de esa orden entendemos que no ha comenzado con el expediente, que data de octubre de 2009. Entonces, Vudú asume en julio de 2009, octubre de 2009, no tenemos ningún indicio que esto haya sido así. Cuando se produjo la orden de Vudú, evidentemente el autor no estaba decidido a cometer el delito, por eso el expediente tramita de ese modo. Tramitaba con una licitación pública, defectuosa, infundada, pero licitación pública. El motivo por el que se decidió ese procedimiento, todo indica que es el cumplimiento inercial de la norma, haya sido que Vélez no se representó la posibilidad de cometer el delito o representándose esa posibilidad no se decidió inicialmente a hacerlo. En ese caso, hay una serie de elementos objetivos de los que voy a resaltar. La materia de la compra eran autos para funcionarios y ministros. Es una materia siempre sujeta a controversias, si de alta gama o no, si V6, si es de lujo, si hay muchos pobres para ese auto en relación al lujo del funcionario, en fin, siempre es materia de ineludible repercusión política, infundada o no, pero siempre es en ese plano. Y a la vez es objetivo, es así, el tema autos es de central interés de los funcionarios ministeriales, por seguridad, por preferencia, por lo que sea. Pero esto es así, es central interés para los funcionarios y es un tema sujeto a controversias. Para nosotros tampoco es un tema de si son de alta gama o no. Algunos autos podrían ser de alta gama, otros no es un tema decisivo para nosotros. Sí que en este tema sujeto a controversia hay que tener el máximo de los recaudos, pero eso lo decide cada administración a cuánto se expone, ¿no? Decía, son autos para funcionarios y sobre todo para ministros, surge la propia escala de vehículos. Había temas de urgencia, los manifestó el propio Vudú, era urgente cambiar eso porque estaba expuesto, temas de seguridad, de confidencialidad, y más cuando en el ejercicio de ese poder se afectan intereses sensibles. No era el ejercicio de un ministerio en piloto automático, un ejercicio de un ministerio de decisiones sumamente relevantes. El monto es el otro elemento objetivo, es un monto millonario. Sin interferencia indebida, es un monto que está previsto para determinados canales. Ahora, no podemos concluir que sacar del procedimiento esa millonaria compra era materia donde reinara o se plasmara la organización administrativa que divide por montos el modo de contratación.
efectivamente, Vélez decidió cambiar el modo en que se plasmaban, simular hacer otra cosa, pero no es posible concluir que tamaña maniobra ilícita, al punto que intentan encubrirla, porque saben lo que implica, era materia donde el secretario podía excluir al ministro. Esa decisión no podemos decir que porque hay un decreto que marca que tantos millones, sino no es una materia donde el secretario pueda excluir al ministro. Hay reparto de responsabilidades administrativas y demás, pero lo que no hay es soberanía. El secretario no es soberano sobre lo que tiene que responder, y sacar de sus cauces este procedimiento y implementar otro es una materia donde no podemos concluir que por ese argumento está excluido el ministro, sino más bien todo lo contrario, lo que hace es reemplazarlo. Lo reemplaza porque lo que correspondía en este caso era que el propio Vudú firme la contratación directa, la compra directa de esos vehículos. Y es lo que se cae con el argumento, se cae con la formalidad de la subasta. Si la subasta era cierta, bueno, había una posibilidad de que Vélez era el funcionario llamado a hacerlo necesariamente. Ahora, como fue compra directa, esto era materia del ministro. Era el único que podía firmar por encima de los 75.000 pesos por razones de urgencia, de necesidad y demás. Lo hemos visto en la legislación. Y ese procedimiento, ese cambio en el procedimiento es una modificación en la sustancia de la actuación administrativa. Ya era el expediente una innovación y esa orden la consideramos acreditada porque está proyectada en los hechos. Esa motivación que toma Vélez entendemos que solo podía venir de alguien que tuviera más rango de él y que en este caso, y que a la vez integrara la estructura del Ministerio de Economía, que posibilite o que le asegure el respaldo institucional y político para realizar esa maniobra que hemos visto de ese modo y desactivar toda manifestación disciplinaria administrativa. Solo el ministro del área podía asegurarle a él que podía realizar esto y movilizar ese actuar cohesionado y unívoco de tantos partícipes. Sin la participación del ministro en este hecho, lo que habría hecho Vélez hubiera sido suicida, demencial. Hacer esto sin la orden ministerial está sujeto a revocación del ministro, a sanciones administrativas, políticas, a la remoción inmediata de su cargo, obviamente, a un escándalo público. No solo porque implicaba el auto del ministro de Economía, implicaba el auto de planificación, de agricultura, los sectores más poderosos del gabinete de entonces, uno de los sectores más poderosos del gabinete de entonces, y consideramos para eso que además el ministro Vudú en ese momento era una de las personas con mayor poder político del país y no dudaba en ejercerlo en el plano administrativo, donde no tenía ahí ningún tipo de ejercicio cauteloso en cuanto a timidez de tomar decisiones en ese punto. Para ir a un caso puntual, el caso Greco, Hinks e Intelizano, es la gestión Vudú la que los remueve. Después del caso Greco remueve, y eso es lo que algunos de los testigos que han venido son reemplazos de la remoción de esa estructura administrativa que estuvo relacionada al caso Greco, y eso es gestión Vudú, para poner un caso claro de decisiones en el plano administrativo. Por eso decimos, en este caso, el aporte de Vudú es condición necesaria y en el caso suficiente para el obrar de Benigno Vélez. La prueba entre la que solicitamos se valore es el ejercicio del cargo de todos los involucrados, las constancias del expediente que hemos analizado, el encuentro, que fue la ocasión para la Fiscalía del acuerdo ilícito. Al respecto tenemos dos versiones del acusado, de Amado Vudú. Una dijo que lo habían ido a invitar para concurrir a la inauguración de una concesionaria, de lo cual no tenemos rastros en el expediente, y una segunda versión que habló de un plan de autos. Dijo textualmente, en ese momento teníamos un plan para fomentar la venta de autos, pero dijo que no tenía que ver con eso. Teníamos planes para comercializar automotores, me reuní con varias personas del sector y dijo, en 2009 era clave que el área mantuviera el nivel de venta. Y dijo, es lógico que me reúna con quien tiene que ver con las políticas que implemento. Ubicó el tema plan de venta de autos en 2009. Dijo que ese año era clave en la venta de autos. Decíamos, el ejercicio del cargo de cada uno de los involucrados, las constancias del expediente, el encuentro
con Guido Guidi. O ya hemos visto, si lo sumábamos a las casualidades o no, es una circunstancia más que sería forzado, sería declinar de las herramientas de la crítica y de la lógica para suponer que eso fue un encuentro casual que no tuvo que ver con lo que luego vemos materializado en el expediente. Se ha probado al cabo del juicio, pero es parte del conocimiento público que las vías informales, que hay vías informales para la expresión de orden jerárquica. Se habló acá de reuniones que se tomaban, ahí se tomaban decisiones y llegaban a conocimiento de quienes las recibían y de quienes incluso no participaban. Lo reconoció el propio exministro. Es la naturaleza del poder político esa. Y en ese caso, decía, la Fiscalía tiene especialmente en cuenta que esas órdenes son actos verbales, son voluntades que se expresan y se transmiten por palabras habladas, por actos, por gestos, por actitudes concluyentes. Y en ese plano, John Austin habla del hacer con palabras, lo analiza acabadamente. Lo enuncia dentro de los enunciados performativos cuando alguien al decir pretende algo y efectivo cuando lo enuncia quien tiene el poder de hacerlo. Siempre es el hacer con palabras en este ámbito. Una palabra de alguien que tiene poder político hace en ese plano. En términos estrictamente jurídicos, lo decisivo es que esa voluntad exteriorizada dirigida a personas determinadas, de modo tal que genere el instigado la resolución de cometer las conductas, es lo que encuadra su aporte, y atento a la estructura de la instigación, ese tipo de partícipe en delitos de esta naturaleza no es raro encontrarlo, o lo más lógico, es lo habitual, encontrarlo en la cúspide de la organización institucional. No lo vamos a encontrar ni a la par, no vamos a encontrar ni a otro secretario instigando este hecho, ni a un inferior. Y en ese plano cabe destacar que tamaña orden haya sido expresado o haya podido ser expresado de modo genérico o con la esperanza de que lo haga. Si hubo, fue una orden. Decía, el ejercicio del poder en esos ámbitos por economía del tiempo, por economía del propio poder, se da en un plano directo, y eso distingue a una persona que tiene poder de la que no lo tiene. Se puede tener un ejercicio informal, amable, amigable, de ese ejercicio carismático. Lo que es siempre presente en esos casos es que es concluyente en la efectividad. Se toma una decisión y se ejecuta en ese plano, o se trastoca la estructura y no funciona. En ese caso la estructura funcionaba. Y la señal en cuestión, la instigación, debe ser subsumida como instigación, dado que su sentido y su finalidad y el efecto concreto no consiste en colaborar, en ayudarle al secretario a que no pierda el presupuesto, a que tenga respaldo para hacer más rápido algo. El dolo está directamente referido a decidir a los funcionarios a consumar esa etapa, ese procedimiento de compra directa. Es lo que la valoración conjunta y no segmentada de los elementos nos da por resultado. El ámbito en que se actúa en este caso impone por involucrar la participación de encumbrados funcionarios públicos a partir de la cohesión política, que es sumamente hermética, obviamente, en este plano, e incluir la valoración de los indicios como necesariamente involucrados en este hecho. El indicio es la circunstancia probada que permite, mediante un razonamiento lógico, ir hacia lo que de allí podemos concluir. Decíamos, tenemos circunstancias, la ubicación jerárquica de cada uno, la materia, que era el auto del ministro, la reunión con el co-contratante, la oportunidad en que esto se dio, y el modo y el resultado que tenemos plasmado en el expediente. Estos indicios son coincidentes en el sentido, y cabe analizar esa fotografía. Toda fotografía fragmenta la realidad, es un recorte, pero el proceso está obligado a hacer una valoración global de los elementos. Susan Sontag, al analizar en cualquier foto, uno se acuerda inmediatamente de Susan Sontag, dice: fotografiar es conferir importancia. Eso es el acto de fotografiar, es darle importancia a algo. Podemos a la vez, o vamos al efecto que tiene una foto sobre la convicción de una persona. Nosotros podemos creer o no creer que el funcionario actuó bien, creer mal. Ahora, si hay una foto, la valoración cambia. La fotografía tiene por entidad darle sustancia a lo real.
Uno puede creer o no creer que existió algo. Si a alguien le dicen Guido Guidi nunca se reunió con Amado Boudou, no tenía llegada porque uno es ministro y el otro es comerciante, uno ve la foto y se convence que sí. Y deja de dudar, pese a que tiene los mismos elementos y lo propio. ¿Qué relevancia tiene una foto en el ámbito político? Decisiva, es totalmente decisiva. Lo vemos en estos días. Ahí uno puede conocer los detalles al milímetro de supuestos acuerdos y lo que sea. Hasta que no hay una foto conjunta, no hay realidad. Ahí se pasa del plano de la creencia y se centra en el de la certeza, en el de lo real. Es real eso. Y en ese caso, para lo que es una estructura administrativa, burocrática, la foto del ministro con el co-contratante del Estado es decisiva. En términos de ejercicio del poder político es decisivo. Lo que emana del ejercicio del poder del ministro de Economía respecto del co-contratante en ese expediente. Es a la vez una foto pública, la tuvo Moner Sanz y fue difundida, enviada a diferentes sitios. Es un acto, insisto, rotundo de poder. Expresar, porque son condiciones que se acuerdan. Nadie en un ámbito político deja eso sin acordar, al menos en esos años. Y decía, es un acto de poder donde Guidi demuestra hasta dónde llega, hasta dónde tiene llegada, y el ministro lo confirma. Por eso, insisto, es un acto rotundo de poder conjunto que está en condiciones de ser conocido por todos los intervinientes en el expediente, no solo por verlo entrar, sino por constatarlo en la fotografía. Cabe preguntarse si esa influencia física o previo, la oportunidad de la foto. Esa foto pudo ser tomada entre el 8 de julio de 2009 y el día que Moner Sanz trae una copia de esa foto al expediente. Ese es el rango posible. Si uno ve el rango de ese rango, ve que el expediente termina en diciembre de 2009. Boudou nos dice 2009 era el año clave para mantener el nivel de ventas, ubica el plan de autos, la invitación a la concesionaria no la ubicó en tiempo, pero el plan de autos lo ubica en 2009. Entonces, y dijo que era un tema prioritario desde el inicio de su gestión, promover la compra de autos, que fue prioridad inicial de su gestión. Y después ubicó en 2009 el tema del plan de auto. Entonces, la oportunidad de la foto nosotros la ubicamos entre el 30 de octubre, que inicia el expediente, porque allí sin duda el trámite hubiera sido otro, de no ser el acuerdo en ese momento, hasta en un momento entre el 30 de octubre que inicia el expediente, hasta un día antes, cuanto menos, un par de días antes, que se publica el aviso. La oportunidad de la foto es esa. Como Boudou se sustrae del control no podemos saber qué día preciso. Ahora, sin duda, fue en ese rango de tiempo a partir de estos indicios. Esta prueba nos deja al ministro en imagen, en contacto personal con el co-contratante, en un ámbito institucional preciso. No hay dudas que es el Ministerio de Economía, el propio acusado lo mencionó, que era la sede administrativa del Ministerio de Economía, cuando ya estaba en marcha la compra de 20 automóviles por alrededor de 2 millones de pesos, y en marcha un procedimiento muy difícil de interferir. Y luego de ese encuentro, en ese rango de tiempo que los indicios nos marcan como extremo de uno y otro, de posibilidad hasta donde pudo ser y desde cuando pudo ser, luego de ese encuentro entre la máxima autoridad del Ministerio de Economía y el empresario que revende autos, todo el esquema administrativo empieza a funcionar diferente. Se cambia el procedimiento, se aceleran los plazos, pasan a ser de horas, los funcionarios toman riesgo, cometen ilícitos. Vimos notoria cantidad de funcionarios emitiendo cheques sin orden, trayendo diarios, duplicando notas. Esos indicios son los que nos hablan de que no es el cumplimiento del apuro presupuestario. Ahí está el cumplimiento atropellado, rápido, de una orden jerárquica. Y Vélez no tenía ni la entidad política ni la entidad administrativa para asegurar que todos esos funcionarios estén dispuestos a cometer estos delitos documentales.
Luego de eso, decía, se monta el argumento de cobertura, se compromete la compra directa, se ejecutan innumerable cantidad de hechos coordinados hacia la compra. Y hay otra circunstancia, vamos a suponer que Amado Boudou bajó al garaje un día y se encontró con que había autos nuevos sin más, de que le habían comprado un auto y tuvo que llamar a su secretario legal y técnico a decir de quién es este auto, quién lo compró. Esa escena no ocurre. El ministro, al menos respecto a los Bora es posible, o de autos utilitarios es posible que no conozcan, sería lo más lógico. Ahora, lo que es el auto de su uso particular, entendemos que no estamos autorizados a concluir de otro modo. Y se aseguró no solo, insisto, el funcionamiento del Ministerio de Economía, sino que Guidi cumplió a partir de una mera relación inmaterial, porque no lo sujetaba a nada administrativamente, y entregó autos por 2 millones de pesos cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, ninguna obligación documentada de hacerlo. Cumplió porque quiso, o porque tenía un compromiso con alguna autoridad importante, que no nos consta que sea Vélez. Guidi adquiere los autos, es decir, consuma una inversión importante, colabora con aportes documentados al expediente, reprograma, reserva los autos, contrata un martillero, cobra rápido, apura los trámites. Entonces, la Fiscalía, a partir de esta suma de indicios, concluye que ese encuentro fue la ocasión, la materialización del acuerdo entre ambos ámbitos, el ámbito privado y el ámbito de la administración pública. Le voy a proponer esa materialización la vamos a encontrar en el expediente administrativo y sobre todo constatada en otro ámbito, en las cuentas bancarias. Si uno ve, por un lado, esa foto como primera escena ocurrida, la foto entre Amado Boudou y Guido Guidi. En segundo término, ve el movimiento de los 2 millones de pesos del Ministerio de Economía a Guido Guidi. Es difícil desvincular es imposible desvincular una cosa de la otra. ¿Qué los vincula? Por un lado, ellos dicen nada, no nos vincula nada. Fuimos a hablar de un plan nacional de autos. ¿No? Después tenemos los 2 millones que van del Ministerio de Economía a Guido Guidi. Al medio, el expediente, en esas condiciones que vimos. El expediente, en la versión de las defensas, los desvincula. Dice, no, esto fue casual, fue una subasta, fruto del azar. Para la Fiscalía, por cada una de las críticas que hicimos al expediente, ese expediente termina de vincularlos. Es lo que le da nexo a esa foto y al movimiento de 2 millones de pesos desde el Ministerio de Economía hacia las cuentas de Guidi. Esas 3 escenas están vinculadas, no hay modo de desvincular una cosa de la otra. Del mismo modo que el expediente vincula la cuenta, no hay modo de no vincular el encuentro, la coincidencia material, física, en ese momento entre las únicas 2 personas que se podía poner de acuerdo o las que imprescindiblemente tenían que estar de acuerdo para realizar ese acto. Esa es la consumación del acuerdo. El expediente es la consumación del acuerdo y la transferencia bancaria, en definitiva. Vélez era el llamado a intervenir si efectivamente era una subasta. Ahora, si era compra directa, era Boudou. No hay otra autoridad que podía asegurar, insisto, el funcionamiento de este hecho en ese plano y con esos riesgos que han tomado tantos funcionarios que no sea una cobertura, una orden ministerial. En cuanto al aporte de las personas, directores y personas de menor rango, no es preciso. Ellos insistieron en que no hubo interferencias en el trámite. Vemos todo lo que omitieron decirnos y no se han manifestado y lo que han hecho, los tiempos en que metían los documentos, cómo coordinaban, faxeaban la documentación, en fin, vimos todo eso. Entonces, claro, ¿qué van a decir? Que hubo interferencia, además, si no nos están diciendo qué día actuaron y de qué modo y demás. Hay una organización institucional y un funcionamiento político cohesionado, eso es lo que explica los testimonios, el expediente, el hecho y la participación necesaria de quien instigó el hecho.
Entonces decía, pero en términos dogmáticos no es exigible que los subalternos estén al tanto de esa decisión, ni que conozcan al instigador, no hace falta que lo conozcan, en este caso sí lo conocían, pero ni que se reúnan con él, pero sí es necesario que sean los que materialicen la orden. Y esto es así porque lo que hace el instigador es precisamente orquestar, es idear el hecho y ordenar que se ejecute. Entonces, la instigación de vudú, en tanto partícipe necesario por complicidad, y partícipe necesario por complicidad es Guidi. No pudo Fernando y Guido Guidi. Insistimos, no pudo ser el autor, pero sí es el partícipe. En ese plano, o mencionando lo de Guidi, cumplen la pauta penal a partir de que son quienes reciben el lucro indebido. Por eso cooperan con el autor. Y a Vélez no nos consta que lo conocieran o que hayan tenido contacto con Vélez. La otra es, bueno, nos consta el contacto con Guidi Vélez, alguna de las personas de Guidi, y nos consta que llegaban a Vélez. No hay ningún tipo de prueba que vaya en ese sentido, y sí lo hay respecto de vudú. Acá el aporte relevante es que ese tipo de instigaciones en ese plano es lo que hace que coordinen las acciones y luego haya una respuesta del aparato administrativo. Ahí hay un doble dolo, un dolo en dos sentidos. Tiene que saber qué instiga, esto es indudable, y saber qué instiga un determinado hecho jurídico penalmente relevante. Y es suficiente con que lo haga respecto de sus rasgos esenciales, por eso, y con esto termino, no lo vamos a acusar por el uso del documento público falso. Eso es una faceta, una materialización, una concreción que decide si el autor en el ámbito de su injerencia. Para la Fiscalía, entonces, concluimos que esta negociación incompatible, el autor no pudo ser cualquier persona, sino que necesita la intervención directa de Vélez. Los demás involucrados solo pueden ser partícipes, instigadores o cómplices, y en este sentido la decisión ministerial de que se realice la compra es típica de la participación necesaria en el delito del autor. Sin ese aporte, el hecho no hubiera ocurrido, y tenemos, en este caso, el privilegio probatorio de ver cómo tramitó el caso, y cómo tramitó en dos secuencias, sin injerencia y con injerencia. Y el resultado administrativo de eso, no hubo sumario, no hubo investigación, sino hubo a partir de ahí, todo se jugó en el expediente judicial que tenemos. No hay absolutamente nada en ese plano, y hubo tiempo de realizar la investigación que se considerara en ese plano, pero claro, ahí estaban involucrados las máximas autoridades. En relación a Benigno Vélez, decimos es el autor del 265, es quien fue inducido por el ministro, quien decide insertar en el trámite de un expediente hasta ese momento regular las injerencias indebidas que consistían en interponer el interés particular de Guidi S.A. por sobre el de la administración pública en el trámite del expediente de la compra de 20 autos, intentando simular la compra directa bajo la figura de la subasta privada. Era el secretario legal y técnico. Los objetivos de su función emanan del decreto 1359 del 2004. El expediente de la compra de vehículos, donde se montó esta maniobra y esta falsa subasta, tramitó totalmente siempre en el ámbito de su competencia. Bajo la órbita de Vélez estaba la DTO, el sector automotores, compras y contrataciones, Dirección General de Administración, asuntos jurídicos, contabilidad. Y no solo hubo una dependencia formal, sino que fue quien, insisto, seleccionó e incorporó al Ministerio de Economía cada uno de los funcionarios que plasmaron esa actividad irregular. Alfonso, Somoza, Guetta y Álvarez, quienes manifestaron que habían sido seleccionados por Benigno Vélez. Es decir, ahí hay, y eso todos sabemos que se da en un plano se elige a partir fundamentalmente en esos ámbitos también de la confianza y la posibilidad de que responda a la ejecución de las órdenes que se le den. Insistimos en que era el secretario de mayor cercanía y confianza con el ministro Vudú. Ambos se conocen, manifestaron desde la universidad, han trabajado juntos en el ANSES y en el Ministerio de Economía fue designado por el propio Vudú. Él es el autor y el resto de los partícipes le participan en el hecho a él. A partir del monto del decreto reglamentario 1344-07, era quien tenía a cargo las contrataciones del Ministerio de Economía hasta los 5 millones de pesos. Es el único
una vez que toman la simulación como cierta, es el único autor posible de los hechos. Si en algún momento desistía, el hecho dejaba de producirse. Y como hemos visto, tiene dos etapas. Una regular y otra absolutamente irregular, este trámite. Y la injerencia indebida se plasma en la oportunidad que hemos fundamentado. Vamos a descartar a la vez que esto haya podido ser una maniobra de subalternos, de personas de directores o menos, de menor rango. Insisto, la materia, la innovación, el cambio de paradigma que implicaba la compra de estos autos, no cabe suponer que ninguno de esos empleados vayan a idear la maniobra y lograr consumarla sin que sea advertida por las máximas autoridades del Ministerio y aparecer con 19 autos de repente y lograr que dispongan todo lo que han dispuesto de ese modo, plasmado, documentándolo, la falsedad en el documento sin que nadie lo vea. Insistimos en que eran los subordinados más directos, era la línea administrativa que le respondía a Vélez, los conocía, los había seleccionado y con ello llevaba adelante las tareas ministeriales de cada día. Se ocupaba personalmente del tema automotor, varios testigos dijeron eso, y en ese ámbito tomaba decisiones que transmitía decisiones también que eran política ministerial. Supuso este hecho, además de cumplir la orden ministerial, una coordinación muy fina entre el ámbito privado y público. Esto lo hemos visto. La publicación de Vélez tiene íncita una estrategia jurídica de cobertura. Esto lo hemos desarrollado y eso es la materia especialidad del secretario legal y técnico de un organismo, de él o de la gente que está subordinada, que era Fies o Palencia. Palencia vimos que no, entonces era quien tenía la especialidad o quien tenía a su cargo a quien también tenía la especialidad, que en ese caso en ese momento era 10. Y el paso rápido que ninguna dependencia obstruyera el curso de lo irregular estuvo asegurado, evidentemente. Todo esto tramita muy rápido y destacamos una coordinación absoluta entre la actuación de la administración pública, encabezada en lo formal, en lo administrativo por Vélez, y la empresa Guidi S.A. Guidi publicaba un aviso, el Ministerio de Economía lo levantaba. El Ministerio de Economía no llegaba con los trámites, Guidi hacía una segunda reprogramación y eso era incorporado al expediente, y así con cada uno de los trámites. Lo propio con el síndico. Lo cierto es que los autos estaban reservados, lo hemos visto, los cheques fueron emitidos antes. Guidi ni Fernando ni Guido Guidi podían desconocer ese curso causal y aportar, ni empleados a su cargo aportar sin conocimiento de quienes encabezaban esa sociedad. Y fue el centro, decíamos, Vélez, de esta maniobra, ya que tenía que asegurarle el resultado al ministro, que no era una cuestión irrelevante, esa que se trataba, entre otros, de su auto, y por otro lado, lograr que la maquinaria burocrática responda en tiempo y forma y vaya simulando lo que habían montado. Y en esa coordinación es más amplia incluso que el propio Ministerio y abarca también al Síndico General de la Nación. Es impensado suponer que el Síndico General de la Nación vaya a responder a un requerimiento irregular de Somoza o de Alfonso. No hay modo de que un director de menor rango sume a un hecho de esta envergadura al Síndico General de la Nación. La coordinación se da a nivel máximo, vía ministro y vía secretario legal y técnico. La jerarquía de la autoridad de quien era síndico en ese entonces nos indica que en ese trámite hubo un compromiso institucional que excedía claramente a los funcionarios de rango inferior o menor. Suman al síndico la maniobra. Esto es sumamente relevante y nos vuelve a ratificar que este hecho está alojado en la cúspide del Ministerio de Economía. En esos planos destacamos que la nota falsa 734 la pide Alfonso, pero le responden a Vélez. Y se la dan a Vélez, no sale nunca, lo hemos visto, es esa nota gestada en el propio Ministerio de Economía, que está realizada a la medida para que se pueda emitir el acto administrativo que destrabe los fondos. Y de eso da cuenta la rápida sucesión de irregularidades previos a la firma. Se duplica la nota en el ámbito del Ministerio de Economía, se inserta la nota falsa que va a firmar el Síndico General de la Nación. Cuando llega la respuesta inmediata la eliminan, la respuesta verdadera la eliminan, la de Valdivia Campos, y pese a todo esto se abonan los fondos.
La decisión de dejar de lado el procedimiento de licitación pública fue trascendente, y haber realizado esto de modo imprevisto en consulto lo dejaba expuesto a sanciones que implicaban su eyección inmediata del cargo. Con lo cual, que haya habido una estrategia de cobertura nos viene a confirmar el dolo con que actuó, no solo de consumar el hecho, sino de tener una coartada que hasta el día de hoy vienen sosteniendo. Tenía pleno conocimiento, no podemos suponer que no conocía los procedimientos de compra, o que procedió y luego los conoció, era el secretario legal y técnico, de modo que cada uno de los detalles de esta maniobra que hemos visto le son atribuibles plenamente a Benigno Vélez como autor de esos hechos. Esa resolución 347 consagra la maniobra de simular la subasta y sobre todo omite referirse al trámite real de este caso. Todo lo que no está, que hemos repasado como exigencia de la legislación hacia la administración pública, integra el dolo de Benigno Vélez. Si uno analiza el curso de la causa, cómo fue llegando la documentación, lo que concluimos es que lo que termina de complicar la suerte de este exsecretario legal y técnico es el resultado del allanamiento en la concesionaria. En el ámbito del Ministerio de Economía, el control del trámite irregular fue total. Eliminaron los papeles que molestaban, duplicaron los que necesitaron y no aparecieron los duplicados, usaron documentos públicos falsos, se adaptaron a cada instancia, y es claro que al mismo tiempo Reposo no tenía el control total de la SIGEN en este plano, o no exteriorizó de modo total hacia su institución la participación que sí estaba asumiendo. Por alguno de estos dos motivos, porque no llegó a controlar toda la institución por los días que llevaba ahí, o porque no exteriorizó que él estaba comprometiéndose en ese plano, le aparecieron papeles inconvenientes en el ámbito de la SIGEN, o empleados perjudicados por sus conductas que luego se preocupan por recabar pruebas para demostrar lo que efectivamente había pasado. Esto es complicación para Vélez, que en su ámbito tenía controlado más o menos controlado el hecho, salvo las contradicciones que hemos visto. Y por otra parte también lo complica, o lo terminó de complicar en términos probatorios, el actuar de Guidi, que obviamente está despreocupado por algunas evidencias. Las cartas de porte, es un acuerdo con un privado, tiene otra organización, otros resguardos y levanta la guardia en otro sentido y no en este de la investigación judicial. Por eso las cartas de porte, el asiento de la preventa, la preparación previa para registrar el trámite, los recibos, toda esa documentación escapaban al ámbito del Ministerio de Economía, y ahí es donde se produce el cúmulo, o se genera este cúmulo de pruebas. Y es indudable que entonces Vélez necesitó, para consumar el hecho, compartir información y datos del expediente iniciado con alguien de la empresa Guidi S.A., para que estos adecúen su oferta a aquella demanda. Esa es la coordinación concreta, no interpretable como casual ni azarosa, y son el cúmulo de probabilidades, lo hemos visto, absoluto, entre un hecho librado al azar o un hecho absolutamente amañado de lo que iba a hacer. Lo cierto es que hubo por parte de Guidi un acceso privilegiado al acuerdo de venta directa, y eso lo ha dejado en conocimiento de la información que necesitaba, que no estaba publicada hasta entonces, que estaba en el expediente de compra de 20 vehículos, al cual se adecúan en cuanto a los montos del presupuesto. Decíamos además que esta innovación de la subasta necesitó un cálculo muy preciso para engañar los mecanismos de control de tesorería, conocido como lo que se conoce como el sistema, y está el tema de los cheques que hemos mencionado ya, donde a la vez hay otra irregularidad. Se emiten, la cantidad de cheques que se emiten, vulnerando la disposición del Banco Central de que un cheque no puede exceder los 100.000 pesos. Pues también nos preguntábamos, ¿por qué tantos cheques? Bueno, porque el cheque no era el modo de pagar ese monto. Ahí también tenemos un forzamiento de la metodología implementada. La cantidad de cheques que tienen que emitir es porque el Banco Central tenía dispuesto en ese momento que no se podían emitir cheques por valor mayor a 100.000 pesos. Entonces tienen que emitir una cantidad interminable de cheques para esquivar esa norma, lo cual también nos da de que estaban dispuestos a
adecuar todos los procedimientos necesarios, incluso estos del ámbito cambiario. El riesgo que liberó Vélez con estas conductas es inmenso, concretó el beneficio ilícito que insertó en el expediente y a la vez es el responsable de esa orden de los pagos antes de la recepción del bien, del pago con gastos generales, de recepción definitiva de los gastos, falta de contragarantías, la ausencia total de publicidad de este procedimiento. Insistimos, se trataba de un tema de su exclusiva incumbencia. Paso a el caso de Reposo. Allí voy a señalar que el actual sistema de control del sector público nacional está diseñado a partir de la Ley de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público nacional, la Ley 24.156, que creó la Sindicatura General de la Nación. Y esta es la gravedad del aporte de Reposo. Él lo hace desde un organismo de control y lo hace del modo que hemos visto. A partir de las normas que vinculan a este sistema de control, tiene un vínculo, el funcionario, en este caso el ex síndico general de la Nación, tiene un vínculo reforzado con el deber de resguardar alguna actuación, que en este caso fueron puestas en juego. La integridad, hemos escuchado alguna funcionaria de Navarro, creo que era, que nos dijo desde Precios Testigos se cuidaban de no tener contacto siquiera con las áreas de compra de los ministerios para no tener una actuación promiscua o que entre en riesgo lo que era la función de SIGEN. Y al mismo tiempo tenemos al síndico adentro del Ministerio de Economía firmando notas a medida del secretario legal y técnico. Decía, un vínculo reforzado con el compromiso de la organización y un actuar responsable, independiente, objetivo. Su aporte está plasmado a fojas 66, a la vez de estar ya traducido en la actividad que venían realizando de modo informal desde el 11 de diciembre. Y vamos a señalar que en el caso del aporte de Reposo se dio a medida del requerimiento que necesitaba Vélez. Fue síndico general de la Nación desde el 19 de noviembre de 2009 y lo que está en juego es, lo que no está controvertido es la nota 734, que esa es su firma, de esa nota que esa es su firma, ni el contenido, que informa el precio de los autos. Él sabía de lo que informaba, dijo que estaba en la SIGEN desde el año 88, pero ahora bien, de la normativa podemos inferir que el trámite de precios testigos es un trámite estandarizado, con pasos establecidos y pautas claras, no es un trámite antojadizo y que alcance la sola autoridad de ser síndico para que todo lo que firme y él quiera que sea un precio testigo o el autor al que él le participa quiera que sea un precio testigo, se conforme por ese solo motivo de que él es el síndico en un precio testigo. Lo que consagra la condición de precio testigo es el procedimiento, el cumplimiento de los requisitos que están previstos en los manuales que están adjuntos en la causa. Recordemos, tanto Valdivia como Viso dijeron que comenzaron a trabajar informalmente solo con un recorte de diario. Navarro nos relató que no fue un expediente normal, por eso no se le dio intervención a la sugerencia de precios testigos, por eso no hay orden de trabajo. Leonardo Viso dijo, comenzamos a trabajar informalmente por un recorte de diario. Y Valdivia Campos expuso que Fimonare le pidió el 11 de diciembre, le ordenó que sin nota se ponga a trabajar a partir de una publicación del diario. Esto obviamente no lo podemos sumar a la suma de casualidades, sino que ese recorte provenía de economía.
requerimiento de economía en este plano está más allá del cumplimiento del procedimiento de precios testigos, sino que se dirige evidentemente a incorporar algún papel firmado de la SIGEN previo al acto administrativo. Y vamos a remarcar también que la SIGEN tiene funciones de control sobre los expedientes, es decir, no puede responder cualquier cosa, aun cuando uno haya decidido la irregularidad en ese ámbito. Por eso debió realizar, ante el pedido de este tipo de actuación informal, debió haber realizado las advertencias, las observaciones a las que estaba facultado por ser un órgano de control, justamente. El artículo 112 de la Ley de Administración Financiera dice que serán atribuciones y responsabilidades del Síndico General informar a la Auditoría General de la Nación de los actos o conductas que impliquen irregularidades de las que tuviere conocimiento en razón de sus funciones. Y eso no ocurrió. Y tuvieron conocimiento y, al contrario, se suman al hecho del Ministerio de Economía. El proceso normal de un precio testigo debió haber ingresado en mesa de entradas de la SIGEN. La nota, podemos advertir que en la nota 252 de Alfonso, de fecha 17 del 12, no está el ingreso a la sindicatura, si uno lo compara con la nota 252 aportada por Valdivia, que sí tiene ese cargo. Es decir, hay dos notas 252, una que tiene los requisitos y la otra que nunca salió de Economía. Son notas duplicadas. De esa nota de mesa de entradas, que ingresa en mesa de entradas, debió ir a la Gerencia de Normativa y Proyectos Especiales y remitirla de ahí a la Subgerencia de Precios Testigos. En esa subgerencia se asigna a un técnico que corresponda, en ese caso en tema automóviles era Valdivia y el ayudante era Viso, y el técnico responsable debe analizar el contenido del expediente y adicionar las novedades que surjan de ese caso. Continúo. Señor Presidente, noto algunos signos de agotamiento. No sé si sí, no sabemos cuánto le falta, doctor. Estimo que 20 minutos, media hora. Por allí necesitaría, no sé, 10 minutos para poder seguir el hilo de... Yo les quiero avisar, la idea sería terminarlo ahora para el martes 18 no tener una jornada y programar próxima audiencia el martes 25. 5 minutos para... Sí, 2, aclarar. así, Dale. perfecto.
sí, pero la vista me cansó la vista. Se empezaron a mover las letras. Esto sí, sí. ¿Están acá? Estas tres notas. Eso es igual a Sí, ¿y las notas en sí? sí, las notas. Y vos lo tenés acá en la documentación, te pusimos todas las notas. La real, Y el pedido de repaso. el auto, y la de Valdivia. La de Valdivia, la 52-59, la que desapareció, esa carpeta, 252. Con el informe y la nota. Y la 252 que no entró, está en el Está en expediente. el expediente. ¿Me la das? Arrancala, arrancala nomás.